Tan Qingro es una mujer de primera clase, que cualquier hombre estaría codicioso por ella, si Jenin realmente puede hacer cultivo dual con ella, quien en su sano juicio se negara a elevarse hacia los cielos en un solo salto si esas son las condiciones. Tan Qingro no dejó de actuar de manera tímida en ningún momento, se ve que su objetivo era traer de su lado a Jenin incluso si eso significaba entregar su pureza a su futuro esposo. Jenin quiere comprobar si Tan Qingro estaba preparada para eso, la sostiene del mentón y la cuestiona, a lo que ella duda un segundo en responder, a lo que Jenin le dice que no, todavía no estaba lista para hacer esto. Tan Qingro al escuchar eso, opta por empujar a Jenin hacia la cama, a lo que ella en una posición comprometedora le pregunta si no quería hacer un cultivo dual con ella, insinuándole que todavía era virgen. Por supuesto que Jenin no reaccionaría de otra manera ante tal provocación, pero antes de cometer una locura, le dice, basta, que deje de provocarlo, después de todo él todavía era un hombre, lo cual toma por sorpresa a Tan Qingro, pero después desiste de su peligrosa idea y se da la vuelta para poder dormir. Tan Qingro solo se ríe de él diciendo que lo dejara ir por hoy y que la próxima no se salvara. A la mañana siguiente Aho Suzu se encontraba hablando con el demonio arpía que le informaba los sucesos de la noche anterior, diciéndole que Tan Qingro y Yechen pasaron la noche juntos, pero no sucedió nada. Pero Aho Suzu no se cree que eso sea todo lo que Tan Qingro pueda hacer y dice que en este viaje no se mantendrá quieta. Jenin ya se encontraba esperando al resto para seguir su viaje, pero cuando bajaron encontró a Daji durmiendo y Xiaoyin le explica que no tuvo cuidado y que Daji se tomó una botella de pastillas para dormir anoche y le dijeron que por culpa de esas pastillas no se despertara por unos días. Pero todo eso era una mentira, y el motivo por el que Daji se encontraba en ese estado era por un ritual que le realizaron. Después de esa pequeña charla iniciaron su viaje hacia la próxima ciudad. Después de recorrer un largo trayecto, Jenin le dice a Xiaoqing que necesitaban ir por suministros, pero se da cuenta que Tan Qingro no debe descubrir a dónde iban porque podía ocasionar problemas con su temperamento. Sin vacilar le da un golpe y la deja inconsciente para evitarse problemas. Ya dentro del condado Sin, todos los que vieron el carruaje se quedaron sorprendidos, pensando en por qué no fueron al condado Sin con un carruaje. Pero mientras pasaban Jenin ve a alguien familiar, resultaba ser el abuelo Din, y se nos muestra un pequeño flashback de cómo el abuelo Din cuidó de Jenin, ya que Jenin también era un huérfano criado en el orfanato Wanmin. Nos dice que el abuelo Din era el único que lo apoyó desde pequeño para seguir su sueño de ser dibujante, y le llegó a regalar un libro de dibujos para que pueda seguir con su pequeño sueño. Dice que, si no fuera por el abuelo Din, seguramente seguiría dibujando en la arena. Acabando con el flashback, Jenin grita el nombre del abuelo Din sorprendiéndolo, y salta hacia su reencuentro. Jenin estaba feliz de ver al abuelo Din y le pregunta qué estaba haciendo en la ciudad Sin, y que si vino a comprar provisiones él le podría dar lo que podía. Pero el abuelo Din preocupado le dice que no hable de provisiones tan fuerte y le dice que mejor vayan a su casa para hablar más cómodamente. Mientras se dirigían hacia la residencia del abuelo Din, unos guardias pasan por su costado, lo que hace que el abuelo Din se ponga nervioso y los trate de evitar a toda costa. Pero después de unos minutos de caminata llegaron a la residencia del abuelo Din, y podemos ver que quienes lo esperaban eran varios niños que por lo visto eran huérfanos cuidados por el abuelo Din. Al darse cuenta de la presencia del abuelo Din, todos van a recibirlo con una gran felicidad, preguntándole si les había traído comida. El abuelo Din con una gran sonrisa les dice que por supuesto y saca una bolsa y se los muestra. Al ver eso Jenin le dice a Xiaoyin que también saque algunas frutas para darle a los niños, a lo que ella obedece y les comience a repartir. Mientras Jenin y el abuelo Din hablaban, aparecen dos guardias diciéndoles que esas frutas no fueron adquiridas por medios justos, sino que fueron robados. Aparte de la acusación dada hacia Jenin, también encararon al abuelo Din por sus pequeños robos ocurridos últimamente. Por lo visto el abuelo Din para poder alimentar a los pequeños niños tuvo que dedicarse al hurto. Le recriminaron que si no hay la más mínima ley en el condado si no serían capaces de aguantar a las bestias de la nueva era, porque el condado serio destruido desde adentro por los que no seguían la ley impuesta. Ahí es cuando Jenin sale en defensa del abuelo Din y le dice que él también fue un huérfano criado por el abuelo Din y que él estaba dispuesto a pagar lo robado por el abuelo Din. A lo que los dos guardias se ponen a hablar sobre lo que deberían hacer y al final aceptan. Jenin, Xiaoqing y el abuelo Din se van junto a los guardias para pagar su deuda. Los caballos al quedarse libres de sus captores deciden hacer de las suyas. Al ver a los niños con una actitud arrogante les dice que se larguen. Pero lo que no se esperaban era que los niños con una aura terrorífica y sonrisas macabras dijeran que era impresionante que unos caballos hablaran y que no sería mejor comerlos. Mientras Jenin era guiado por los dos guardias a pagar la deuda, se encontró con una escena extraña, y le pregunta al soldado a su costado el por qué la gente se pone a correr tan desesperadamente. El guardia tranquilamente le dice que se debe a que las bestias monstruosas estaban atacando la ciudad pero que no se preocupara que solo se trataban de bestias de bajo nivel y que las bestias de nivel medio se veían muy rara vez. En eso aparecen otra ola de alertas, pero esta vez eran de más alto nivel. Se trataba de la alerta roja que informaba la llegada de monstruos de nivel medio, lo que hace que el oficial se sorprenda por tal alerta y haciendo que Jenin se quede en shock por tal noticia,
porque hace unos segundos le estaban diciendo que era imposible el ataque de bestias de nivel medio y al segundo siguiente dicho ataque era inminente. Afuera de la ciudad sí nos encontramos con 3 fortalezas ideadas para resistir la llegada de los monstruos. Mientras ingresaban adentro de las instalaciones, el oficial le preguntaba a Jenin su nivel de cultivo, insinuando que se encontraba a medias de la etapa de refinación de sí. Pero en eso Jenin deslumbra 2 figuras extrañas con unas araduras de batalla llamativas, le dice que son nuevas uniformes militares para los combatientes pero que la cantidad era limitada, y solo lo podían usar aquellos que estaban por encima de la etapa de refinación de chi. Al entrar en la parte central del búnker, el oficial se reúne con su superior y le informa de lo sucedido con el abuelo Din y Jenin. Entonces se acerca a Jenin y le dice que si quería salvar al decano Kang tenía que informarle en qué nivel de cultivo se encontraba actualmente y poder ayudar a resistir el ataque de las bestias. Al querer ayudar al abuelo Din, Jenin informa su nivel de cultivo y le dice que se encuentra en la etapa de construcción de cimientos, lo que hace que se sorprendan por tal nivel de cultivo. En eso aparece un soldado y les informa a que hay otro ataque en la ciudad vecina y que el asesor Sang no llegará hasta mañana, lo que les preocupa porque la moral de un ejército era el punto clave y si no ven a una figura de fuerza y autoridad guiándoles se sentirán con poca confianza de enfrentar esta catástrofe y puede que incluso el condado sin quede hecho un desastre al momento de la llegada del asesor Sang. Entonces le piden ayuda a Jenin. Al estar en una etapa de construcción de cimientos puede hacerse pasar por el asesor Sang. Jenin acepta porque no solo ayudaría al abuelo Din, sino que también ayudaría en la protección de la ciudad Sin. Así que, para entrar en el papel de asesor, le mandaron a cambiarse de ropa a uno más militarizado. Al ya estar formalmente vestido, Jenin es presentado ante los soldados para que pueda motivarlos. Después de una dosis de motivación vemos como todos ocuparon sus ligares para poder resistir a las embestidas de los monstruos. Podemos ver a Jenin observando cómo los monstruos atacaban a los soldados y cómo salían más y más. Mientras veían cómo estaba el enfrentamiento aparece un escorpión de armadura de tierra, lo que hace que Jenin y el oficial se sorprendan porque dicho escorpión estaba en la etapa de construcción de cimientos. Además de poder escabullirse por la tierra, si se logra infiltrar por debajo de la tierra las tropas sufrirían una gran pérdida. El escorpión estaba siendo atacado por las tropas, pero lamentablemente no le hacían daño alguno, lo que hacen que se preocupen y se sorprendan. Pero ese no era su único problema, sino que apareció otro escorpión para agrandar más el problema. Mientras el oficial estaba en un dilema sobre qué medidas toma, Jenin se ofrece a encargarse del segundo escorpión. Al ver la situación actual decide aceptar la propuesta de Jenin y le dice que no se fuerce, que solo lo retenga por poco tiempo. Jenin acepta, pero antes de ponerse en marcha le informa del punto débil del escorpión que se encontraba entre el segundo y tercer caparazón. El oficial le dice que tomara en consideración su consejo y atacara a ese lugar cuando tenga la oportunidad, y sin vacilar se ponen en marcha hacia el primer escorpión. Jenin y Baeksu también siguen sus pasos y se ponen en marcha hacia el segundo escorpión. Utilizando el impulso de su aterrizaje y con ayuda de las botas se logra impulsar hacia el escorpión y lo ataca con la tercera postura de la espada de mano, corriente de agua perforadora de rocas. Pero se sorprende de lo duro que es el caparazón y dice que, si una vez no funciona, atacará una segunda vez, logrando acabar esta vez con el escorpión, sorprendiendo a todos y haciendo que se emocionen por haber conseguido la victoria. Por otro lado, vemos que la primera brigada de ataque no la estaba pasando tan bien como Jenin. Mientras estaban a punto de perder, llega Jenin con Baye Kisue para ayudarlos y con un ataque desde lo alto apunta hacia su punto débil del escorpión, acabando con el monstruoso escorpión. Una vez acabado con el escorpión les dice, ahora que la ruta estaba abierta, informaran a todos los heridos que pueden retirarse seguros del campo de batalla. Mientras ese lado estaba en calma, en otro campo de batalla la lucha era terrible pero manejable y en eso aparece un escorpión de armadura violeta y dientes de plata de rango medio generando un gran caos. Pero eso era observado por Jenin y Baye Kisue y ella le informa que el escorpión estaba herido. Esa era la razón del por qué atacarían una ciudad de bajo rango como el condado Sin, porque necesitaba de alimentos para poder recuperarse. En eso llegan el oficial y su gente para decirle a Jenin que ordenó que las líneas defensivas se retiren y que tratarían de ganar tiempo, y al ver que estaba herida sería genial si pudieran matarla. Entonces Jenin le dice que tiene un plan para poder acabar con esa bestia lo más rápido posible. Ellos se infiltrarían lo más cerca del escorpión y tratarían de matarla atacando a su herida. Mientras hablaban el escorpión no podía quedarse quieto y buscaba devorar a las tropas para poder recuperarse del grave daño que poseía. Al ver eso Jenin le dice a Baeksu que trate de fingir debilidad frente al escorpión para que puedan estar lo más cerca para poder asestarle el golpe de gracia. Ella obedece lo que dice Jenin y se lanza como una kamikaze hacia el escorpión para comenzar con el plan. Ella fingía ser atacada constantemente por el escorpión para que pueda bajar sus defensas. Ahí es cuando Jenin entra para ayudar a Baeksu con la actuación. Al ver que Jenin se acercaba, el escorpión da un gran salto para poder atacarlos con más brutalidad,
pero esa era la oportunidad que ellos esperaban. Es en ese momento cuando la batalla comienza, atacando y esquivando, para poder hacer que el escorpión caiga ante ellos. Toda esa batalla era observada por los soldados que los miraban asombrados. Después de toda esa batalla sangrienta, el escorpión finalmente había caído, y todos celebraron su victoria frente al escorpión monstruoso de nivel medio. Pero mientras otros disfrutaban de la victoria, otros tenían pensamientos completamente distintos. Después de media hora la batalla finalmente había terminado y los monstruos se estaban retirando, terminando con la victoria de los cultivadores. Y como en toda batalla siempre van a haber caídos a los que se les debe brindar un saludo de despedida. Después de pasar por esas batallas tan agitadoras, decidieron realizar una celebración en honor a su victoria. Pero mientras comían tranquilamente, alguien viene a informar diciendo que el asesor y su equipo habían llegado al condado de Sin, lo que hace que se empiecen a escuchar las habladurías del por qué, si el asesor se encontraba en la mesa junto a ellos comiendo. Venía alguien a decir que había llegado el asesor Sang Tianji. El supervisor adjunto saluda con respeto al asesor Sang y le informa de lo sucedido. El asesor Sang lo felicita por su arduo trabajo y por acabar con una bestia de rango medio, a lo que el supervisor adjunto responde que eso era su deber y que debido a las prisas de la batalla no tuvo tiempo de verificar la identidad del asesor militar en ese momento. Entonces el asesor Sang le pregunta a Jenin que era él, el que se hacía llamar a sí mismo un asesor militar, y le pide su identificación militar para poder confirmar su identidad, a lo que Jenin responde que no poseía uno. Entonces Jenin le dice que él se hizo pasar por un asesor militar debido a las circunstancias del momento, a lo que el asesor Sang le vuelve a preguntar al supervisor adjunto, diciéndole que le responda si eso era verdad y si lo llega a hacer sus perspectivas de futuro quedarían dañadas, pidiéndole que responda con sinceridad. Y respondiendo con una cara seria le dice al asesor Sang que él no tenía idea de todo esto, a lo que Jenin se sorprende, porque inicialmente la idea de todo esto era de él, pero también no puede evitar pensar que el abuelo Din estaba involucrado en toda esta conspiración hacia él. Xiao Qing no era tan calmada como Jenin y sin dudarlo expone al asesor Kang, diciendo que el de la idea fue el asesor Kang, pero Jenin le dice que no hace falta que diga todo eso y le pide que vaya a buscar a alguien que los ayudara a salir de todo este problema con el ejército. Sin dudarlo, Xiao Qing sale corriendo a buscar a dicha persona. Mientras ella iba a buscar a dicha persona, Jenin no estaba librado porque el asesor militar Sang le dice que por hacerse pasar por un asesor militar será detenido e investigarán si no tuvo un motivo oculto al suplantar la identidad de un asesor militar. Jenin no era alguien simplemente manipulable y se niega a cooperar con el arresto. Al escuchar esa negativa por parte de Jenin, el asesor militar se ríe y le dice que si estaba tratando de oponerse a los militares y que no olvide que había más de 3000 soldados y no piense que al estar en la etapa de la fundación no piense que puede hacer lo que quiera y pasar por encima del ejército. Jenin lo confronta diciéndole que él no era digno de comandar a todo el ejército presente, y se cansó de todo esto y si era necesario mostrarle pruebas se las mostrara. Entonces señala al supervisor Din, diciendo que el supervisor Quyen debería ser el responsable de dirigir la guarnición y no el supervisor Din, y le pregunta dónde está el supervisor Chin, a lo que el supervisor Din responde nerviosamente que el supervisor Quyen estaba fuera del condado Sin por asuntos militares y que volvería mañana. Pero por lo visto todo eso era falso, porque Jenin con Xiao Qing estaban teniendo una conversación en donde ella le dice que encontró al supervisor Chin, a lo que él le responde que lo traiga de inmediato. Ella con ayuda de su espada voladora trae de regreso al supervisor Chin, diciendo que como lo sospecho se encontraba encerrado, y por lo visto no de buena manera porque a las justas y podía estar de pie. Al ver eso el supervisor Din se sorprende y le dice él cómo se atreve a soltarlo. Pero a Jenin no le importa el desconcierto del supervisor Din y pregunta el motivo por el cual encerraron al supervisor Din. Al ver que su plan había sido expuesto, uno de los soldados se comenzó a reír extrañamente y con unos aplausos de felicitación le dice: Jenin, eres realmente increíble. Podemos ver que el responsable de toda esta trama era nada más ni nada menos que un miembro del clan demoníaco Chen Yang. Bueno gente, esto es todo por hoy en Te la Resumo. No olvides suscribirte y dejar tu like. Hasta un siguiente video.